El turismo obviamente tiene una serie de circunstancias que lo pueden mejorar, lo pueden apagar, pero creo que hay dos fundamentales que uno no podría olvidar en una discusión alrededor del turismo. Dos fundamentales, sin lo cual lo demás no sirve. La primera, de corto plazo, el virus. Si no hay control del virus en la sociedad de Colombia, no hay turismo. Cualquier medida transitoria, escuché hablar de la reducción del IVA en los tiquetes aéreos, cualquier medida transitoria de estas no soluciona el problema fundamental, y es que mientras haya virus en Colombia, no hay turismo. Y por tanto, si se quisiera reactivar el turismo, lo que hay que hacer en primer lugar es controlar la enfermedad, cosa que este gobierno no quiso hacer. Dejó que se enfermara la sociedad y que muriera, literalmente, sin una política antivirus para el control del virus. Y el segundo elemento fundamental es la paz, y este no es de corto plazo. Si el país está en guerra, no hay turismo. Nuestro turismo será de algunas zonas y local. El turismo internacional seguirá siendo el mismo, que es venir a hacer negocios petroleros en Bogotá, fundamentalmente. Pero el desarrollo del turismo a 15 millones de viajes de extranjeros a Colombia, por ejemplo, que bien podría el país tener esa potencialidad y reemplazaría la mitad de las entradas de petróleo en su mejor época, eso no se logra sino con un país en paz. Y entonces buena sería la pregunta al gobierno: ¿qué ha hecho el gobierno por la paz precisamente para desarrollar el turismo? O cabría una pregunta a las asociaciones de la industria hotelera, que siempre salen a criticarnos, por ejemplo. ¿Por qué están apoyando un gobierno que en lugar de construir la paz, construye la guerra, si es que la guerra es lo que destruye el turismo? Están alzando una piedra para dejársela caer en sus propios pies. ¿Qué hacen los grandes hoteleros de Colombia apoyando una serie de proyectos políticos que lo que traen es la guerra a Colombia, en lugar de construir la paz, que es lo que realmente potenciaría el turismo en todas sus formas en Colombia? De 3 a 15 millones de viajes de extranjeros al país por año, por ejemplo. Cada uno gasta $1.000. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares al año, la mitad de las entradas por petróleo en el país. Y eso se logra con la paz, no se logra con la guerra. Y eso obviamente este proyecto pues no habla, ni el gobierno habla de estos temas. Y un tercer elemento, presidente, que quisiera anotar es el tema, no alcanzo un minuto, pero es el IVA, un criterio técnico. Si el gobierno quiere reducir IVA, no debe ser donde la demanda no es elástica, disculpen la palabreja, es decir, que si se cae el precio, no aumenta la demanda. En el caso de las aerolíneas, si se cae el precio, no aumenta la demanda, es decir, nada sacan con disminuir el IVA. Si se quisiera hacer un esfuerzo de reactivación económica, y termino, presidente, es en las áreas, en las ramas donde es altamente elástica la demanda, es decir, que una caída del IVA, que se refleja como una caída del precio, implicaría un crecimiento sustancial de la demanda sobre ese artículo, bien, que entre otras tiene que ver con artículos de consumo masivo por la sociedad colombiana. Allí es donde debería hacerse el esfuerzo de la reactivación vía disminución del IVA, y no en ramas completamente inelásticas como la industria aeronáutica de pasajeros del país. Gracias, presidente.